Saludos, mis hermanos y amigos. Como seres humanos cometemos, dice, errores. Como seres humanos siempre tratamos de jalar agua para nuestro molino. Como seres humanos tenemos dos varas de medir. Una para medirme a mí mismo y a mis familiares y otra para medir a los que no son mi familia y a los que no son mis amigos. Tengo dos varas de medir. Una cosa es cuando yo cometo, entre comillas, un error y otra cosa es cuando otro comete un error. Y tenemos parcialidad, no somos imparciales. En la iglesia, a los hijos de Dios se nos manda a no ser parcializados. Miren, en la primera carta a Timoteo capítulo 5, primera a Timoteo capítulo 5, leo versos 20 y 21. Pablo le recomienda, o le está mandando, mejor dicho, no recomienda, le está mandando a Timoteo cómo debe actuar en la iglesia. En la primera carta, capítulo 5, leo los versos 20 y 21. Dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. En la iglesia, ¿cuál es el problema de muchas iglesias? A veces el pastor tiene su círculo de amigos o la esposa del pastor tiene su círculo de amigas. Y cuando alguien del círculo de pastor cae, vamos a decirlo, en pecado, el pastor es, por decirlo menos, más suave. En cambio, cuando alguien que no es del círculo de pastor cae en pecado, el pastor le cae con todo. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que no haga nada con parcialidad, que a todos trate por igual, en el amor y también en la disciplina, que hay que dar amor tanto al uno como al otro, que la misma vara que se emplea para mis amigos, peor aún cuando es un familiar, ¿no? Cuando es un familiar, ¿cuántas madres de familia y padres de familia? ¿Cuántos? Cuando el hijo o la hija del vecino de la frente o la vecina de la frente cometen errores, caen en algo, somos los padres severos para juzgar al hijo de otro, a la hija de otro. Pero cuando es nuestro hijo o nuestra hija, ¿qué hacemos? No, medimos con otra vara. Bueno, dice, los hijos cometen errores, ¿no? Las hijas cometen errores, pero somos muy rápidos para juzgar al de al frente, pero no para los que son de nosotros o nosotros mismos. Y Pablo dice, no haciendo nada con parcialidad, sin prejuicios, sin prejuicios. ¿En cuántas familias dicen, es que es el hijo favorito de papá? Es que es la hija favorita de mamá. Son sus hijos favoritos, ¿no? Y a veces es cierto, a veces es cierto. Acuérdense ustedes de la historia de Jacob. ¿Sí? Los hijos de Jacob odiaban a su medio hermano, a José. Lo odiaban, ¿no? Porque Jacob tenía cierto favoritismo por José. Eso no se puede negar. Y eso trajo problemas en la familia a tal punto que los hermanos quisieron matar a José. Conocen la historia. Y esa historia se repite mucho hoy en día. Padre, papá que tiene 3, 4, 5 hijos,
tiene un favorito. A veces el primero, a veces el último, rara vez es el del medio, pero tienen favoritos. Y como tienen favoritos, ¿no? Ellos piensan que no están haciendo nada, pero a la larga, ya cuando esos hijos crecen, sí han sentido eso en su corazón. Y a veces, sí, increíblemente, ese resentimiento de los hijos queda por años. No, mi papá siempre estuvo a favor de ella. Mi papá siempre estuvo a favor de él. Siempre, siempre lo escondió. Y eso trae muchas frustraciones en la familia. Y hace mucho daño a la familia. Mucho daño. Mis hermanos, ¿no? Imagínense ustedes en la iglesia, en la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? No, no hagas nada con parcialidad en el amor de Cristo, en el amor del Señor. Y les voy a decir, mis hermanos, que no es fácil. Porque ¿no? En el amor de Cristo, ¿no? Un pastor que siempre tiene la bendición de que una hermana le vaya a la oficina o le lleve a su casa un pedazo de torta de manzana o bueno, diversas cosas, ¿no? Siempre está el cuidado del pastor, está el cuidado del pastor. Resulta que esa hermana o ese hermano que siempre están al cuidado del pastor cae en desgracia, cae en pecado. Entonces, al pastor le es más duro, más doloroso disciplinar a esa hermana, a ese hermano que siempre le ha servido, que a otro hermano en la iglesia, el cual ni se preocupa por él por la familia. Claro que sí, pero aún bajo esa circunstancia, el Señor nos manda a no hacer nada con parcialidad. Nada. En Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, voy a leer aquí el verso 1. Gálatas 6:1. Dice así la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, las mismas palabras del Señor Jesucristo, de hecho de otra manera. Como queréis que los hombres os traten, así también tratad vosotros. Si nosotros caemos en algo indebido, ¿qué nos gustaría? Que los hermanos nos ayuden a levantar. Que los hermanos nos ayuden a levantar, ya sea con la disciplina o con el amor, pero que me ayuden a levantar. Entonces, si yo deseo eso para mí, lo mismo deseo para los demás. Sí, en la iglesia, para los que son mis amigos, los que son más allegados al pastor, o para los que no son tantos mis amigos, que no son tan allegados al pastor. Porque, hermanos, en la fe, en la iglesia, en toda iglesia hay personas de distinta formación, de distinta educación, pero el amor debe ser el mismo para todos, para todos. No hacer nada con parcialidad, nada de eso, nada. Imagínense ustedes, ¿no? Fui testigo de esto. Estaba yendo a predicar hace algunos años una semana entera de campaña en una iglesia X aquí en la ciudad. Y tuve la semana entera predicando en esta iglesia, domingo a domingo. Y mientras iba, el culto empezaba 7:30 de la noche. Yo llegaba 6:30 de la tarde. Y mientras estaba sentado esperando el comienzo del culto, los hermanos se me acercaban y me decían, mire, pastor, lo que pasa en la iglesia, miren cómo pintaron las paredes de rosado y todo eso, porque la familia del pastor le gusta así. Todos eso. Miren, estas sillas están que se dañan porque la familia del pastor estoy aquí y los amigos del pastor. ¿Mm? Yo escuchaba nomás y yo no voy a hablar mal en contra de otro pastor. Simplemente escuchaba. Cuando tuve la oportunidad de conversar con mi amigo, el pastor de la iglesia, le dije, mira, los hermanos, y no te voy a decir el nombre de los hermanos, pero se me acercaban a pedir, decirme esto.
Es cierto que dice, bueno, es que mi familia es mi familia. Dice, yo los escucho, no quiero problemas con mi familia. Y yo sí es verdad, pinté la iglesia con los colores que a ellos les gustaba. Dice, y mis amigos son los que ellos tienen en este negocio de trabajar con madera y me ayudaron a hacer las sillas y por eso los escogí. Ah, entonces digo, eso te está causando problemas en la iglesia. Mire, es cierto, debes escuchar a tu familia, pero recuerda, eres el pastor de la iglesia. Y la familia pastoral es la primera que debe dar el ejemplo de no hacer nada con parcialidad. En la iglesia del Señor no hacer nada con parcialidad. Santiago habla de que de repente, ¿no?, entra un hombre lleno de anillos de oro, bien vestido, con un terno de $5,000, bien vestido, y llega el hombre con su familia y se sienta delante de la iglesia, y como se lo ve tan bien vestido y distinguido, los hermanos, ¿no?, no se alcanzan para decirle, siéntese aquí, venga usted, siéntese aquí. Pero entra otro, vestido andrajosamente, con harapos, ¿no?, con ropa hasta media sucia, y le dicen, tú siéntate allá. Se habla Santiago. Eso no está bien, porque venimos a ser jueces de malos pensamientos, no está bien. Entonces, en la iglesia del Señor no podemos ser parcializados. Ni el pastor, ni cualquier miembro de la iglesia, ni el pastor. Es más, mis hermanos y hermanas, cuando hay un amigo, un verdadero amigo, una verdadera amiga, es el primero o la primera que llega a decirnos las cosas correctas. Así que mis hermanos, o si tenemos el problema con nuestra familia de actuar parcializados con uno o con otro, no es correcto delante de Dios. No es como nos debemos andar en el Señor. Y vamos a Santiago, capítulo 2 de Santiago. Fíjense, Santiago 2. Leo aquí de Santiago 2, versos 1 al 4. Dice así, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, así en el suelo, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces de malos pensamientos. Dice que vuestra fe, vuestra vida en Cristo Jesús sea sin acepción de personas. Así que mis hermanos, si estamos haciendo acepción de personas en la iglesia, en la familia, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, es pecado. Hacer acepción de personas es pecado. Actuar con parcialidad en Cristo es pecado. Y es un pecado tan atroz como cualquiera. Sí, como cualquiera. A veces nosotros distinguimos, es un pecadito. No, es pecado. Es pecado. Por eso el Señor nos dice, con la misma vara que mides, serás medido. Como queréis que los hombres os traten, así también tratad vosotros. Hermanos en la fe, revisemos en nuestros corazones si estamos actuando con acepción de personas, si actuamos con parcialidad entre unos y otros. Discernamos en el Cristo Jesús. Y si tenemos que cambiar las cosas en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, hagámoslo, hagámoslo para no seguir pecando. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.